Hola, buenas tardes. Bueno, sé que lo van a ver este video. En este módulo vamos a empezar a ver lo que es la programación orientada a objetos y vamos a ver definiciones, abstracción, clase de objetos, atributos y métodos, constructores y los métodos de acceso setter y getter. Es la tercera vez que grabo este video, que lo grabé y estaba mal el audio. Se escuchaba como mucho eco. Así que bueno, espero que este se escuche bien. Bien. Recordando un poco lo que vimos cuando hicimos una introducción al lenguaje, sabemos que Python es multiparadigma, es decir, que se puede programar usando distintos paradigmas, entre ellos el paradigma estructurado, orientado a objetos y funcional. Un paradigma es una forma o un estilo de programar. ¿Okay? Hasta ahora nosotros veníamos usando la programación estructurada. Hay algunas características, son que los programas son sencillos de entender porque son leídos en secuencia, de arriba hacia abajo. Las estructuras son más claras y es fácil de comprender lo que hace cada función. También favorece la reducción de esfuerzo de pruebas y mantenimiento. Los programas en este paradigma consisten en una sucesión de instrucciones o conjunto de sentencias, como si el programador diera órdenes concretas. Ahora, si hablamos de la programación orientada a objetos, también tiene sus ventajas y características positivas. Es una manera de programar más cercana a cómo expresamos o cómo observamos las cosas en la vida real. Tenemos que pensar de una manera distinta para escribir programas en términos de objetos, propiedades, métodos y otros conceptos nuevos que vamos a ir viendo a lo largo de este módulo. Eso que nosotros observamos en la vida real, tenemos que traducirlo de manera adecuada y darle una relación especial. Para que funcione esto, debe empezar a diseñar clases y objetos. También la programación orientada a objetos favorece a la reusabilidad, así como caracterizamos las cosas, los objetos, esas características las puedo reutilizar o más bien heredar a otros objetos. Podemos añadir, suprimir, modificar fácilmente nuevos objetos de una forma muy sencilla. Esto de heredar, los conceptos de herencia lo vamos a ver recién a partir del próximo módulo, ¿ok? Así que ahora no se preocupen por eso. La programación orientada a objetos propone resolver un problema a partir de la colaboración entre objetos. Vamos a ver la definición de abstracción. En un problema computacional, la abstracción brinda a los programas orientados a objetos sencillez de leer, comprender y mantener. Permiten ocultar detalles de implementación, dejando visibles solo los detalles más relevantes. Haremos una abstracción de la realidad para diseñar un objeto. Es decir, expresamos las características esenciales de un objeto, las cuales permiten distinguirlos de los demás. ¿A qué nos referimos con objetos? Básicamente lo que tenemos que hacer es aprender a mirar las cosas del mundo real con un componente software. Tratar de establecer una equivalencia entre ellos. Como ejemplo tenemos un vehículo, una figura o los puntos del plano o animales. Todos los objetos tienen dos componentes principales. Uno es un conjunto de características y otro es un comportamiento determinado. Es decir, cómo es un objeto, cómo se describe y cómo se comporta o qué cosas puede hacer. Así como vemos en estos ejemplos, un auto, una moto, un velero y un avión tienen características en común, como el color, la marca, el modelo. Su comportamiento puede ser descrito con operaciones como frenar, acelerar o girar. Podemos ver entonces que hay objetos que tienen características iguales y otras diferentes. Tenemos que empezar a ver entonces en qué se parecen ciertos objetos para poder armar una clase, como una generalización que representa a esos objetos. Cuando hablamos de características de un objeto, estamos hablando de sus atributos.
Y cuando hablamos de su comportamiento, de las cosas que puede hacer, estamos hablando de métodos. Así que son los conceptos que vamos a empezar a utilizar de ahora en más a la hora de programar. Bien, un atributo es un contenedor de un tipo de dato asociado a un objeto cuyo valor puede ser alterado por la ejecución de un método. Y un método es un algoritmo asociado a un objeto cuya ejecución se desencadena tras la recepción de un mensaje. Una clase o modelo, como también se le llama, es como un molde o una plantilla donde a partir de esa plantilla yo puedo obtener muchos objetos que van a responder a los mismos atributos y a los mismos métodos. Como vimos hace un rato, la clase vehículo tenía ciertos atributos como color, marca, modelo, y como métodos teníamos frenar, acelerar o girar. Entonces, a partir de esa plantilla, puedo crear el objeto auto que tiene sus atributos y esos métodos. ¿Cómo creamos nosotros una clase en Python? Bueno, se escribe la palabra reservada class, luego viene el nombre de la clase, que como convención se escribe la primera letra en mayúscula, dos puntos y abajo, respetando la indentación, va el cuerpo de la clase. De la misma manera en la que hacíamos con las estructuras de datos, con las funciones, tenemos que respetar la indentación. Todas las instrucciones, las sentencias que vayan dentro de la clase tienen que respetar esa indentación. Como podemos ver, la definición de una clase entonces comienza con la palabra clave class y class name es el nombre de la clase o el identificador. Ahora vamos a definir una clase persona que por el momento no contiene nada, excepto la declaración pass. Pass es una sentencia que básicamente no hace nada, puede ser utilizada cuando se requiere una sentencia sintáctica, pero el programa no requiere alguna ejecución. Entonces, para definir a la clase de persona, usamos la palabra clave class. Persona es el nombre de mi clase, que va con la primera letra mayúscula, dos puntos y abajo el cuerpo de la clase, que en este caso solo es la sentencia pass, pero siempre respetando la indentación. ¿Sí? Ahora vamos a ver la instancia de una clase. Teniendo una clase, podemos crear a partir de ella objetos con características específicas, es decir, empleamos esa plantilla o molde para crear un objeto. A este proceso se lo conoce como instanciar y nos permite generar una instancia u objeto. Para nuestra clase persona podemos generar tantas instancias como sean necesarias para resolver un problema. Volviendo al ejemplo del vehículo, nuestra plantilla es la clase vehículo y yo a partir de ella puedo instanciar el objeto auto, que va a tener sus características específicas. Para instanciar un objeto lo haremos como si se tratase de una asignación de una variable normal. Nombre de la variable igual a nombre de la clase con los paréntesis. Dentro de los paréntesis irían los parámetros de entrada si los hubiera. Vamos a ver acá, entonces vamos a definir la clase persona, que en mi caso no hace nada, no tiene nada más que la sentencia pass. Ahora ya fuera de mi clase tengo que borrar la indentación, voy a definir a una persona. Voy a llamarle persona 1, que va a ser igual a persona. Entonces de esta manera estoy instanciando un objeto de la clase persona. En este caso no hace nada porque mi clase no tiene nada, entonces yo ejecuto esto y no tengo nada. Pero es como si declaráramos una variable, ¿sí? Es lo mismo como que si yo dijera num igual a 5, una cosa así. En este caso yo lo estoy llamando persona 1 y puedo tener tantas como yo quiera, ¿sí? Puedo tener persona 2, persona. Y también le puedo poner otro nombre, ¿sí? Puede ser, no sé, la letra D igual a persona. Todos estos son objetos diferentes de una misma clase.
Entonces tenemos la clase persona, que en este ejemplo tiene atributos como nombre, apellido, DNI y edad. Esta clase es nuestra plantilla o molde y a partir de ello yo puedo generar instancias. Por ejemplo, el objeto Pedrito es una instancia de la clase persona, tiene los mismos atributos, pero con datos específicos, con datos particulares. Sí, Pedrito en este ejemplo tiene asociado al atributo nombre Pedro, apellido Sánchez, tiene un DNI y una edad. Lo mismo con el objeto Cami, que tiene como nombre Camila, apellido Juárez, tiene un DNI y una edad. Y con Manolo también tiene un nombre asociado, que es Manolo, apellido Gómez, DNI y edad. Cuando vamos a crear una clase, debemos tener en cuenta atributos, métodos y el constructor. Ya en un rato vamos a ver lo que es el constructor. Como vimos previamente, un objeto cuenta con atributos que son características que puede tener. Si el objeto es persona, los atributos pueden ser DNI, nombre, apellido, edad, etc. Los atributos describen el estado de un objeto. Los atributos pueden ser de cualquier tipo de dato. Dentro de la función del método init definiremos los atributos de persona. Le damos un estado inicial como si inicializáramos una variable. ¿Sí? En este ejemplo tengo el método init, entre paréntesis va el self, dos puntos y abajo el cuerpo. Que en este caso yo estoy definiendo los atributos. El atributo nombre, apellido, DNI y edad. Que no tienen, bueno, nombre y apellido tienen la cadena vacía y edad y DNI está inicializado en 0. El self es un atributo que hace referencia al objeto mismo que lo está invocando, ¿sí? Es una referencia a sí mismo. El self siempre se usa, se usa por convención, porque se podría usar otra palabra, ¿sí? Pero por convención se usa self. Y siempre va entre paréntesis en los métodos. Ahora, si el método init, que ya vamos a ver enseguida, recibe otros atributos, bueno, va self como primer parámetro y después de la coma vienen los otros parámetros que necesite el método init. La definición de un método es análoga a la de una función ordinaria, pero incorporando un parámetro self, que es una variable que representa la instancia de la clase. Dentro de una clase definirán métodos como ser el constructor, métodos de acceso, los setter y getter, y más adelante métodos personalizados que creamos nosotros mismos. Los métodos representan las funcionalidades de un objeto. Hay métodos como el constructor, setter, getter y los métodos que podemos definir nosotros mismos dentro de una clase para darle funcionalidad, para si queremos que haga algo en particular. Sí, como podemos ver acá, el método dentro de la clase init se crea igual que una función con la palabra reservada def. El nombre es init, de paréntesis self, dos puntos y abajo el cuerpo de la función. No sé si voy un poco rápido, pero como ya grabé varias veces el video, no me doy cuenta. Disculpas. De todas maneras, sé que cuando vean este video se les van a generar muchas dudas. Seguramente el self es el que un poco confuso de entenderlo al principio. Si ya conocen otros lenguajes, el self es como el this, que se usa en Java. Pero bueno, cualquier cosa me pueden consultar por el grupo o de todas maneras el jueves vamos a hacer un repaso de esto y vamos a resolver dudas. También, o sea, así viendo solo la teoría es difícil de entenderlo. Lo van a ir entendiendo a medida que vayan practicando. Entonces, a medida que vamos haciendo el trabajo práctico, vamos a ir entendiendo más estos conceptos. Me queda acá. El constructor es un método que se utiliza para inicializar todos los atributos de las instancias. Particularmente en Python, un constructor se define mediante el método de nombre init para todas las clases. Al instanciar objetos de clase persona, todos ellos tendrán que realizar el comportamiento
que vemos en init. Es decir, cualquier objeto de esta clase al momento de ser instanciado tendrá nombre, apellido, nulos o vacíos, y DNI y edad serán igual a 0. Por supuesto, podemos definir un comportamiento de inicialización diferente si así lo necesitamos. Vamos a ver este ejemplo acá. Entonces tengo que definir el constructor, se llama esto, init, entre paréntesis, self, los puntos abajo. Bueno, acá voy a definir los atributos. Self.nombre igual a la cadena vacía. Self.apellido también. Self.dni, este se inicializó en 0. Y self.edad también. Entonces, de esta manera, cuando yo genere estas instancias persona 1, persona 2, estas personas van a tener estos atributos con estos datos. ¿Okay? Yo voy a hacer un print para ver el nombre de persona 1, por ejemplo. Voy a hacer persona 1.nombre y de esta manera estoy accediendo al atributo nombre, que es una cadena vacía, así que le voy a poner A para que podamos ver. Bueno, entonces acá estoy mostrando el nombre de persona 1. Pero ¿qué pasa? Yo acá estoy inicializando estos valores para todo, para la clase, digamos. Entonces, si yo defino una persona 2, va a tener el mismo nombre, el mismo apellido, el mismo DNI. Entonces, si yo quiero tener objetos que cada uno tenga características particulares, esos datos particulares, te tengo que pasar por parámetros. Estos datos para poder asociarlos con los atributos. Que eso es lo que vamos a ver ahora. Al momento de inicializar los atributos de un objeto, podemos asignar ciertos datos mediante los parámetros del método int. Para la clase persona, podemos definir el constructor indicando cuáles serán su nombre, apellido, DNI y edad de la siguiente manera. Si tengo la clase persona, el constructor init, que bueno, tiene el self, que es obligatorio, que siempre va al principio, y después está recibiendo otros parámetros, nombre, apellido, DNI y edad. Y eso que recibe por parámetro lo estoy asociando a los atributos de mi clase, a nombre, apellido, DNI y edad. Entonces, vamos a ver este ejemplo acá. Entonces va a recibir nombre, apellido, DNI y edad. Y eso lo voy a asociar con estos atributos. Nombre, apellido, DNI, edad. No es necesario que el nombre se llame igual, o sea, el parámetro se llame igual que el atributo, ¿sí? Puede ser, no. Te estoy diciendo que al atributo nombre le asocie el parámetro nom que recibe por parámetro. Simplemente se hace así para que sea más entendible, pero puede ser cualquier nombre del parámetro. Ahora, si yo ejecuto esto, me van a salir errores. ¿Por qué? Porque me dice que el constructor necesita 4 argumentos posicionales y yo acá estoy instanciando y no estoy mandándole ningún argumento. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Le voy a mandar ¿qué pasó? Ahí está. Un nombre, un apellido, DNI, vamos a poner cualquier número, y la edad. Lo mismo con esta otra persona. No, vamos a hacer solo con una persona. Entonces, yo voy a instanciar una persona con estos datos particulares, estos datos que recibo por parámetros, los está asociando a este atributo. Entonces yo voy a decir, de persona 1, quiero ver el atributo nombre. Y acá me va a mostrar Anto. Ejecutamos esto. Bien. Esto no está todo correcto porque yo fuera de la clase no tendría por qué tener acceso a los datos. Ya vamos a ver cómo hacer, cómo encapsular estos datos, porque ahora, bueno, si conocen otros lenguajes, estos datos son públicos y deberían ser privados. Entonces yo para poder comunicarme con ellos tengo que hacerlo a través de los métodos.
Ahora no tengo ningún método y los atributos son públicos, por eso puedo acceder a ellos de esta manera. Continuamos acá. Desafortunadamente, en Python no podemos definir varios constructores a la vez. Es decir, no podemos definir más de un argumento init en la misma clase. Y si lo intentamos, solo se ejecutará el último que se ha definido. En su lugar, podemos emplear los diferentes tipos de parámetros, como vimos en la unidad anterior, los parámetros por defecto. Así podemos definir un constructor que permitirá establecer un estado predeterminado a los atributos de un objeto. El siguiente fragmento de código muestra cómo eliminar la necesidad de varios constructores con el constructor con parámetros por default o por defecto. Si tengo la clase persona, el constructor init, que tiene nombre y por defecto tiene el valor Carlos. Apellido, por defecto Santana, como DNI tiene un valor por defecto, con edad también. Entonces vamos a ver esto en el Colab. Si se acuerdan, en el módulo anterior había un ejercicio de trabajo práctico que pedía una función para calcular el IVA, que pedía como parámetro un precio y el porcentaje de IVA. Recibía por parámetro un precio y el porcentaje de IVA. Pero el ejercicio también decía que, que si yo no pasaba ningún porcentaje de IVA, que tome el 21%. Entonces le asignábamos por defecto el 21%. Cuando yo llamaba IVA, le podía mandar el precio y un porcentaje, o podría mandarle solo el precio. Entonces, si yo le mando precio y porcentaje, bueno, el precio va a ser 100 y el porcentaje de IVA va a ser 2. Pero si solo le mando el precio, bueno, iba a ser 100 y el porcentaje de IVA por defecto iba a ser 21. Entonces hay que hacer lo mismo, pero con los datos de acá del constructor. La misma idea. Entonces, como nombre, yo le voy a definir la cadena vacía, como apellido también, por defecto, como DNI, como este es numérico, le voy a poner 0 y edad también. Entonces, de esta manera yo le puedo mandar datos y mis atributos van a tomar los datos que reciban por parámetro, o bien puedo hacer lo que quise hacer hace rato y me salía error persona y no le mando nada. Entonces, si yo no le mando nada, por defecto toma estos datos. Pero que acá ahora ya no me sale errores. Y voy a printear el nombre de persona 2. Print persona 2. Nombre. Pero para que se vea acá por defecto, voy a poner otro. Una letra A. Entonces yo acá no le estoy mandando nada. Entonces como nombre va a asociar la letra A. Que es lo que yo voy a ver acá. ¿Vieron? Entonces se puede hacer un constructor de estas dos maneras. Pasándole valores o no pasándole ningún valor, pero tiene que tener algún valor por defecto, ¿sí? Si yo dejo como estaba hace rato que no tenía ningún valor por defecto e intento hacer esto, me van a salir errores. Bueno, ahora vamos a ver esto del encapsulamiento que les decía hace un rato. Como hemos visto previamente, los atributos definidos en un objeto son accesibles públicamente. Esto puede parecer extraño a personas desarrolladoras de otros lenguajes. En Python existe un cierto sentido de responsabilidad a la hora de programar y manejar este tipo de situaciones. Una posible solución pythónica para la privacidad de los atributos es el uso de propiedades. La forma más común de aplicar propiedades es mediante el uso de decoradores, property y nombre del atributo .setter. El property lo usamos para el getter y el otro para el setter. El encapsulamiento es el ocultamiento del estado de un objeto. Para lograr el encapsulamiento de los objetos, los atributos de los mismos deben ser únicamente modificados mediante operaciones.
Para que los atributos de una clase no sean accedidos de manera directa, debemos protegerlos. Para indicarles el nivel de visibilidad o acceso de un atributo en Python, empleamos la siguiente notación. Anteponer un guión bajo nos indica que el atributo es protegido, es decir, solo debemos acceder a él dentro de la definición de la clase o desde una clase hija. Y anteponer dos guiones bajos nos indica que el atributo es privado, es decir, solo debemos acceder a él dentro de la definición de la clase. Fíjense lo que yo le decía acá, los atributos son públicos. Si yo le pongo un guión bajo, es protegido. Si le pongo dos guión bajos, ahora el nombre es privado. Y de esta manera yo no puedo acceder a estos datos. No sé si me va a salir error acá. Sí. Bien. Porque no me está dejando acceder a estos datos. Porque este es privado. Apellido, por ejemplo, apellido. Sí me va a dejar acceder. Porque apellido sigue siendo público. ¿Vieron? Bueno, acá tenemos cómo hacer para que los atributos sean privados. Le pongo dos guiones bajo a nombre, apellido, DNI y edad. Es un poco lo que les estaba mostrando recién. De esta manera, los atributos se encuentran encapsulados y yo no puedo acceder a ellos desde afuera de la clase. Digamos. Para acceder a ellos tengo que hacerlo a través de los métodos de acceso, que son los setters y getters. Como dijimos anteriormente, el encapsulamiento solo permite el acceso a un atributo mediante un método. Estos métodos se conocen como método de acceso o bien getter y setter. Los getter y setter se utilizan en la programación orientada a objetos para garantizar el principio de la encapsulación de datos. El getter se emplea para obtener los datos y el setter para la asignación de datos para modificarlos. Para definir estos métodos empleamos decoradores y se identifican por tener una arroba adelante. El propósito principal de cualquier decorador es cambiar los métodos o atributos de la clase de tal manera que el usuario no necesite hacer ningún cambio en el código. Bien, una vez que los atributos ya están encapsulados, para poder acceder a ellos, para poder comunicarme con ellos, empleamos los siguientes decoradores, ya sea para obtener o modificar los datos de un objeto en particular. Usamos el decorador property para un getter, que nos permitirá obtener un dato asociado a un atributo. Y el otro nombre de atributo.setter para un setter, que nos permitirá modificar un atributo en particular. Bien, de esta manera, así definimos un getter para el atributo nombre. Este método retorna dicho atributo que, como vemos, se encuentra encapsulado. ¿Por qué me doy cuenta que está encapsulado? Porque tiene dos guiones bajos. Y para definir un setter, como está en la foto de abajo, este método asigna un nuevo nombre al atributo que se encuentra también encapsulado. Entonces, para hacer un getter, tengo que utilizar el decorador property arriba y después va la palabra reservada def, como si estuviera definiendo una función. La palabra reservada def, después viene el nombre del atributo en cuestión, self, siempre entre paréntesis, dos puntos y abajo el cuerpo. En este caso solo un return porque quiero obtener el dato del atributo nombre. Entonces simplemente hago un return del atributo nombre. Y para hacer un setter tengo que poner el decorador arroba, el nombre del atributo, punto setter, def, nombre de la misma manera, self, de nuevo entre paréntesis. Pero ahora para modificar yo necesito un dato. O sea, ¿cuál es el dato que voy a utilizar para modificarlo? Lo recibo por parámetro. Que este parámetro se llama nuevo nombre. Entonces, actualizo ahí mi variable, digo self punto guión bajo nombre es igual a lo que estoy recibiendo por parámetro. Y de esa manera lo modifico. Entonces ahora, una vez definido eso, yo sí puedo comunicarme con los atributos desde afuera de mi clase. Pero una vez que defina los setter y getter, si no, no puedo. Que vamos a hacerlo acá.
Vieron que yo no, ahora en este ejemplo no me puedo comunicar con nombre porque es privado. Voy a poner en privado a todos los atributos y voy a hacer la definición de getter y setter. Entonces, para hacer un getter tengo que hacer arroba, a ver si me deja ahora, ya sí me deja, property, como si fuera a definir una función, def, el nombre del atributo, que en este caso es nombre, y entre paréntesis el self. Self para hacer referencia al objeto que lo está invocando. Siempre va a self, entre paréntesis. Y simplemente acá estoy haciendo un return del argumento, del atributo nombre. ¿Sí? Y voy a hacer lo mismo con para hacer un setter, bueno, va el nombre del atributo, que en este caso es nombre.setter, con 2t, pues va def, nombre del atributo, self, necesito un dato que es el que va a actualizar, que lo llamamos nuevo nombre, dos puntos, y abajo va self, punto, bajo nombre, igual a nuevo nombre. De esta manera entonces yo puedo obtener el valor o actualizarlo desde afuera. Y voy a hacer lo mismo para que quede un poco más claro con otro atributo, con apellido, por ejemplo. Voy a hacer un getter, property, def, va el nombre del atributo, que en este caso es apellido, el atributo que quiero hacerle un getter, self, dos puntos, y abajo simplemente un return. Que voy a retornar el valor del atributo apellido. Y también les voy a hacer un setter para atributo. Entonces, vamos a hacer apellido, es el nombre del atributo, punto setter. Y ahora sí, puedo hacer def, apellido, apellido, self y el nuevo apellido que voy a asociar. Entonces acá voy a modificar el valor del atributo apellido. ¿Y qué le voy a asignar? Lo que recibo por parámetro, nuevo apellido. ¿Okay? Entonces de esta manera ahora yo tengo acceso desde afuera de mi clase al atributo nombre y apellido. A los otros no, porque no tengo setter y getter de ellos. Entonces siempre hay que hacer los setter y getter para poder comunicarme con los atributos privados. Entonces ahora yo puedo hacer persona 1 punto nombre quiero mostrar eso, así que lo voy a poner dentro de un print. Se me fue una P allá. Y ahora sí, quiero modificarlo, voy a hacer persona 1 punto nombre igual a cualquier cosa. Voy a volver a mostrar persona 1 punto nombre y podemos ver que se actualizó. Me faltó la. Ahora sí. Solo lo puedo hacer porque yo tengo estos métodos que me permiten este acceso, esta comunicación con los atributos. Si no los tuviera, no lo puedo modificar, no lo puedo ver. ¿Okay? Cuando yo hago esto, como que internamente llama esta función y hace esta asignación y lo actualiza. Bien. Ay, no tendría que haberlo borrado. Ahí está. Una vez creado el modelo o clase con sus atributos y métodos, podemos instanciar objetos usando el constructor definido dentro de la clase. Se pueden crear los objetos que uno necesite para resolver un problema en cuestión. Cada objeto es único e irrepetible, por lo cual no puede haber objetos iguales.
En Python instanciamos objetos de la siguiente manera. Sí, bueno, esto ya lo vimos con los ejemplos que le estuve dando, nada más que yo a Pedrito Camimanolo le puse persona 1, persona 2, persona 3. Y acá lo que están instanciando son los ejemplos de hace un rato. Sí, tengo la clase persona que tiene el constructor init que recibe apellido, nombre, apellido, DNI y edad por parámetro. Y después abajo estoy instanciando 3 objetos. El objeto Pedrito, Cami y Manuel, que cada uno tiene sus características, sus datos particulares, que los está mandando por parámetro al constructor. Cuando yo hago persona, paréntesis, y le mando los dos datos, internamente lo que hace es llamar al constructor y generar eso. ¿Sí? No es necesario que yo llame a la función. Vieron que en el módulo anterior nosotros definíamos una función y después teníamos que invocarla. Bueno, no es necesario en este caso, con esta función. Pero hay otras que sí necesitamos nosotros invocarlas. Estas funciones se llaman funciones mágicas, que en inglés tienen otro nombre que ahora no lo recuerdo. En las otras clases se las explico bien. Así como el init, hay otras que vamos a ver un ratito, la str y hay otras más. Justo está acá, la str. Como hemos visto con anterioridad, es una tarea común el mostrar ciertos datos por consola. Y para esto recurrimos a print, o función print para mostrar algo por consola. En la programación orientada a objetos suele ocurrir algo similar. Necesitamos conocer una representación de nuestros objetos, pero si queremos mostrarlo a través de print, nos encontramos con un resultado como el siguiente. Sí, como podemos apreciar al mostrar nuestros objetos, el resultado no es muy descriptivo. Esto ocurre porque no hemos definido cómo representarlos a los objetos de la clase persona. Y para ello debemos implementar un nuevo método llamado str. Vieron que cuando yo defino, por ejemplo, voy a borrar esto, la variable num con 5 y hago print num, me muestra el número 5. Porque esa es su representación, pero nosotros no tenemos, o sea, yo quisiera hacer lo mismo para la variable que definí persona 1, el objeto en realidad, pero no puedo hacer lo mismo porque no tengo, no sé cuál es la representación. Entonces cuando ejecuto esto me salen cosas raras, porque no tengo definido ese método para representarlo, que es lo que vamos a hacer ahora. Este método retorna la representación de nuestro objeto como una cadena de texto. ¿Sí? Estoy definiendo la variable cadena que guarda una cadena de texto nombre y la está concatenando con el valor del atributo nombre. A su vez le estoy concatenando en la siguiente línea lo que ya tenía la cadena más la cadena apellido, que la estoy concatenando con apellido, después con DNI y con edad. Y por último estoy retornando esa cadena de texto. Entonces, cuando yo vaya a ejecutar, yo quiera mostrar esas instancias, como era hace rato, yo ya tengo esa representación que yo que dije acá. Bueno, la representación va a ser la siguiente manera: nombre, 2 puntos y el nombre asociado. Abajo va a ir apellido, 2 puntos y el apellido asociado. Entonces, cuando yo hago un print de la instancia Pedrito, bueno, va y busca cuál es la representación, que ya ahora la definí, entonces me muestra de la siguiente manera: nombre, 2 puntos, Pedro, abajo, apellido, 2 puntos, Sánchez, y así sucesivamente. Y es lo mismo con Camila y Manolo. ¿Por qué? Porque los tres pertenecen a una misma clase. Cada uno tiene sus datos, pero pertenecen a la misma clase. Entonces tienen la misma representación. Vamos a ver acá. Bueno, voy a definir guión bajo, str, self. 2 puntos, self, 2 puntos. Y acá va a ir cadena, va a ser igual a nombre más lo que tenga el atributo nombre. En abajo voy a decir cadena, va a ser igual a lo que ya tenía, por eso uso más igual. Vamos a poner edad nada más, para hacerlo más rápido. Más lo que tenga self edad.
el atributo edad. Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que para hacer la concatenación solo puedo concatenar cadena de texto con cadena de texto? Y nombre es una variable numérica, entonces tengo que hacer la conversión, como ya sabemos, a cadena de texto. Y de esta manera no voy a tener problemas. Y por último voy a retornar cadena. Acá lo que me está faltando es el salto de línea para que me salga así nombre y abajo la otra, para que abajo me salga edad. Esto es barra n. Entonces ahora sí, bueno, vieron que yo hace rato puse print persona 1 y me salió esto raro de abajo. Entonces ahora voy a hacer de nuevo print persona 1. Cuando yo haga este print ya encuentra cuál es la representación, entonces como que llama, como que invoca este método y muestra lo que yo definí acá. ¿Ven? Nombre, bueno, me salió todo junto, y edad. Ahí está mejor. Porque yo ya definí cuál va a ser la representación de esta clase. Si definiéramos un constructor para parámetros por defecto, como vimos anteriormente, podemos tener la siguiente instancia. Bueno, esto es un poco lo que les estuve mostrando en este ejemplo. El constructor init tiene por defecto el nombre Carlos, apellido Santana, tiene un DNI y una edad por defecto. Entonces, si yo hago una instancia, hago una persona igual a persona y no le mando ningún dato, bueno, no voy a tener problemas, se va a ejecutar el código sin errores y va a tomar, los atributos van a tomar los datos que están por defecto. Entonces, una persona va a tener el nombre Carlos, el apellido Santana, el DNI que se muestra ahí y va a tener 75 en edad. Y también cuando yo hago un print de una persona voy a ver nombre, Carlos, apellido, Santana. ¿Por qué? Porque yo ya tengo definido el str, la forma en la que se va a representar. Y una persona es del tipo persona, entonces tiene los mismos atributos y los métodos que yo ya definí anteriormente para Pedrito, Cami y Manolo. ¿Dónde está? Bueno, acá. Sí, una persona es el nombre, por así decirlo, de mi variable, que está tomando esos datos. Es lo mismo que yo estaba haciendo acá, persona 1, bueno, hace rato tenía persona 2, la letra D, ¿sí? Todos son del tipo persona. Por supuesto, podemos acceder a un atributo en particular si contamos con un método de acceso. Por ejemplo, podemos mostrar el atributo nombre de las instancias creadas anteriormente. Yo ya tengo el getter, que es property def nombre, ese es el getter, y el setter es lo que está abajo. Entonces, de esa manera yo tengo acceso, puedo comunicarme con los atributos y poder ver cuál es el nombre, por ejemplo, de Pedrito, de Camille, de Manolo y de una persona. Por eso se me muestra acá abajo Pedro, Camila, Manolo. De la misma manera que yo hice acá, pues ya lo borré. Pero bueno, había hecho print persona.nombre y se me mostraba solo el valor del atributo nombre. ¿Sí? Es lo mismo que ya les mostré hace un rato. Solo que en este caso, como yo tengo persona 1 como un nombre de variable, en este ejemplo el nombre de la variable es Pedrito, el otro nombre es Camila, Manolo y una persona. Bien, estos ejemplos los vamos a ver en la próxima clase. No queda mucho. Entiendo que se les van a generar muchas dudas cuando vean este video, así que lo que necesiten me pueden preguntar o lo vemos en la próxima clase. A medida que vamos practicando, van a ir entendiendo todos estos conceptos, ¿sí? Así que no se frustren ahora si no los entienden del todo. Fue mucha información, lo sé, pero bueno, tenemos muchos días de práctica todavía, así que por favor vean el video y cuando estemos en clases se sacan las dudas que necesiten, lo que necesiten preguntar. Si quieren pueden empezar con el trabajo práctico, hacer algo para que el jueves vengan con dudas, si no, no hay problema. El jueves yo de todas maneras, cuando vamos a ver lo que es el coloquio, la resolución del coloquio que quedó colgado de hoy, voy a hacer un repaso de todo esto y recién vamos a empezar con el trabajo práctico.
pero me serviría mucho que sí traten de ver esta clase para que me puedan seguir cuando haga el repaso, porque no voy a volver a dar todas estas diapositivas teóricas, sino más bien voy a hacer un repaso así de código para poder empezar con el trabajo práctico, ¿ok? Bueno, espero que hayan entendido, les repito, cualquier cosa me pueden consultar y espero que no se me haya olvidado nada. Bueno, los veo hasta el jueves.